Señor presidente don Guillermo Lasso Mendoza, mi palabra solamente, particularmente yo, como persona y ciudadano, no significo nada. Solo una voz que pretende con respeto y humildad interpretar la voz de muchos. Eso es todo. Y quiero recordarle que aún en medio de sus aciertos que los tiene y de equivocaciones que las está cometiendo, quien habla sigue creyendo en usted. Quien habla votó por usted, no votó por las equivocaciones, ni por las contradicciones. Usted se mostró ante el pueblo ecuatoriano como un rectificador, un enderezador de todo aquello que estaba torcido, abollado, enfermo. Y ahora resulta que está repitiendo, y yo estoy seguro de que no se trata de su responsabilidad, de su culpa, sino del equipo de asesores que tiene. Y quiero volver a mencionar a dos de ellos, que son gurú del Fondo Monetario Internacional, gurú y voceros, altavoces de los banqueros, altavoces de los tenedores de los bonos, de los acreedores del Estado ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano. A ellos ha escogido usted, señor presidente, uno como ministro de Finanzas, este señor Simón Cueva, y el otro, un asesor que siempre trabaja en la tramoya, tras bastidores, Augusto de la Torre. Señor presidente, nosotros respetamos enormemente su condición de empresario, su condición de banquero honesto, recto. Usted pasó, siendo jovencito, 14 años de edad, de ser, sí, entre comillas, un pasapapeles del banco, fue ascendiendo por su inteligencia, su talento, su integridad, hasta convertirse en titular del Banco de Guayaquil, un banco lleno de prestigio sin ninguna duda, y más tarde presidente de nosotros los ecuatorianos. Eso no lo logra cualquier persona, eso lo obtiene una persona excepcional, y usted es esa persona. Y claro, quiero pedirle encarecidamente, como adherente suyo que soy, voy a seguir apoyándolo en sus aciertos, no en los errores. Voy a recordarle, señor presidente, que la historia dura más que una vida, que su vida o que la mía. La vida de un ser humano es un parpadeo. Así es. La historia dura mucho más que un banco y muchísimo más que los banqueros. Pase a la historia, señor presidente, que es como escribir su nombre en la eternidad. Ponga en su puesto a los banqueros. Qué honor para usted que siendo uno de ellos, pues sea capaz de inyectarles una buena dosis de ubicación. Ubíquense, banqueros, tenedores de los bonos, ubíquense, ya es hora. O más temprano que tarde el pueblo ecuatoriano los va a ubicar. Y esto no es una amenaza, pero tal vez sí es una advertencia. Despida, señor presidente, y lo más pronto que pueda, a quienes le están a usted llevando a errores y a equivocaciones de fondo. Despida a su ministro de Finanzas, Simón Cueva, fondo monetarista,
funcionario del Fondo Monetario en Bolivia durante 7 años. Y por supuesto, son las papagayas de los intereses del Fondo Monetario, que en definitiva lo que le interesa a ese organismo es que los países paguen las deudas que son impagables y son inviables. Despida y dígale gracias al asesor Augusto de la Torre, otro que trabaja a destajo a órdenes de la usura. La usura es un delito, y aunque es difícil comprobarlo, no obstante lo visible, lo evidente, lo manifiesto, que es un delito. Pero ante la moral, la ética, y ante Dios es un grave pecado. La usura es un grave pecado, y discúlpeme el término es fuerte, y sus alcahuetes ante Dios y ante el pueblo cometen ese pecado. Deshágase de los asalariados del Chulco, así se conoce para la audiencia internacional, nombre quichua a la usura. Deshágase, señor presidente, de los asalariados del Chulco. El pueblo ecuatoriano votó por usted, don Guillermo Lasso Mendoza. No votó por los usureros y tampoco por sus mucamos. ¿De qué le sirve al fisco? En eso andan estos dos y otros como ellos. ¿De qué le sirve al fisco, al Estado, estar sano? ¿De qué sirve a los bancos y a los banqueros tener sus bóvedas desbordantes de liquidez, de dinero, si el pueblo está enfermo? Permítame recordarle, señor presidente, a un antecesor suyo, el señor doctor José María Velasco Ibarra, presidente de la República por 5 veces. Tenía como gerente del Banco Central del Ecuador durante ya 20 años a don Guillermo Pérez Chiriboga, que no era economista, era un hombre, claro, correspondiente a las clases dominantes de este país, y lo que le interesaba era la sanidad del fisco, la sanidad monetaria. Recuerdo, yo era niño, que habré tenido 11 años de edad, pero yo ya me sumergía en estos temas. Por eso es que los manejo y hasta los domino. Había 15 sucres por dólar, recuerdo yo. Y el doctor Velasco le pidió a su gerente del Banco Central, Guillermo Pérez Chiriboga, un préstamo para atender una acuciosa demanda desesperado requerimiento del pueblo ecuatoriano. Y se lo negó don Guillermo Pérez Chiriboga, indicando que él era responsable de tener un fisco, unas cuentas estatales del sector público sanas. Y Velasco le contestó con su proverbial lucidez: ¿de qué sirve, señor Pérez Chiriboga, tener un fisco sano si hay un pueblo enfermo? Y aquí quiero entrar a otro de los grandes errores que le están haciendo cometer al señor presidente de la República, el impuesto al patrimonio. Es una aberración. De 193 países en el mundo, solamente 20 de ellos tenían impuesto al patrimonio. 10 de estos 20 lo han ido ya eliminando. Quedan apenas 10. Si una minoría de países, de políticas fiscales, de políticas tributarias, inclusive monetarias cuando hay política monetaria, si apenas una inmensa mayoría no tiene es porque es un error, pues, y es un error, es una aberración. Déjeme recordarle, señor presidente de la República, y usted debe saber tanto y mejor que yo,
En América Latina, Uruguay, Chile, y si no me equivoco, Colombia, todavía mantienen el impuesto al patrimonio. Es un impuesto que desestimula, quita el incentivo al trabajo, a la inversión. Hay fuga de capitales. Nadie quiere construir absolutamente nada, porque lo que se construye con esfuerzo, con denuedo, con sacrificio y con riesgo, pues se lo lleva el Estado. Impuesto al patrimonio. Francia, a esto voy. Francia tenía el impuesto al patrimonio y recaudó algo como 1.800, 2.000 millones de euros gracias a este impuesto. Pero ¿sabe cuánto perdió Francia, señor presidente Guillermo Lasso? 125.000 millones de euros fugaron de la economía francesa hacia países que no tenían este impuesto. Y voy a recordarle un hecho anecdótico, cinematográfico. El actor de cine francés Gérard Depardieu, un carantón, gran actor, fue una gran narizota, Gérard Depardieu, ¿no es cierto? Dicho entre paréntesis, se hizo un trasplante al hígado porque es alcohólico. Al caerle el impuesto al patrimonio, renunció a la nacionalidad francesa y se nacionalizó en Rusia. Pero eso no importa, es un hecho al margen, anécdota. Francia perdió 125.000 millones de euros por el impuesto al patrimonio. De 193 países, apenas 10 quedan con este impuesto y están pensando seriamente deshacerse de él, porque es un impuesto antieconómico, antiinversión, antisocial, contrario a todo afán de sacar a los pueblos de la pobreza. El impuesto al patrimonio lo que genera es falta de inversión, fuga de circulante, desempleo, pobreza. ¿Cómo es posible? Usted ha dicho, le hemos oído, o a estos dos, a los cuales ya mencioné, que es un impuesto pasajero. Yo no creo eso. Ve a la Argentina, con los Kirchner y con Macri, que fue su continuador en este sentido, implantó este impuesto. Pasajero, dijeron, ahora es permanente. Impuesto al patrimonio permanente en Argentina. Argentina se muere del hambre, señor presidente Guillermo Lasso. Bueno, hasta aquí la reflexión de hoy día. El próximo día lunes voy a desmentir a este desvergonzado de Augusto de la Torre que sale a justificar el incremento al impuesto a la renta en 5% a través de unas tablas. Lo que no dice es que están eliminando una serie de deducciones y exenciones al impuesto a la renta. Pero conocemos a de la Torre. Hay que recordar cuando Álvaro Noboa fue presidente de la Junta Monetaria del expresidente Bucaram, y de la Torre estaba por ahí, sentado en la mesa, y Noboa le dijo: usted, que es un economistucho, talla única, que tiene justificativos para A, B, C, D, alternativas, porque usted es un amoral, señor de la Torre, ¿qué dice a esto? Despida a de la Torre, por favor. Augusto de la Torre y sus equivalentes, y hablo de Cueva, son en el fondo enemigos de un auténtico afán de rescate de la economía de la grave crisis que agobia este momento a los ecuatorianos. El día lunes, de la Torre, te voy a desenmascarar. Y no soy economista. No quise graduarme. Gracias, un abrazo para todos. Hasta el lunes.